día con Jorge Silva, concejal, y también nos acompaña José Carlos Gutiérrez, diputado de la oposición. Bienvenidos ambos y gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Natalia. Buenos días, Natalia. Bueno, el fiscal general descartó la extradición de Pedro Montenegro después de ser condenado a 6 años de cárcel por falsedad material e ideológica en uno de los 2 procesos abiertos en su contra. La mayoría de los reclusos no llegan a cumplir la totalidad de la sentencia por este delito. Concejal, Pedro Montenegro es uno de los narcotraficantes más buscados del país, por no decir el más buscado, y es ahora procesado por falsedad. Y se deja de lado lo más importante o el delito mayor, el más grande, que es el narcotráfico. ¿Cómo recibe usted esto? Bueno, primero que no es el más buscado, ¿no? Ya está encontrado, ya está detenido. Pero ¿dónde queda el delito mayor? Narcotráfico. No, hay que separar este tema, ¿no? Primero que tenemos que hablar de una política del gobierno que es ni impunidad ni politiquería con los delitos de corrupción y narcotráfico. Un primer elemento. Un segundo elemento es de que evidentemente el señor Pedro Montenegro ha sido uno de los hombres más buscados en los últimos años. Sin embargo, en mayo de este año él se entrega voluntariamente y tiene 3 procesos. Un proceso que le instaura una pareja de Sucre, Ojman Ruiz, ¿no? De quien hubieran utilizado su nombre y además los hijos de esta pareja para tratar de obtener documentación ante un país europeo a nombre de una familia Ojman Ruiz. Esta pareja le inicia un proceso por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Ese proceso es el que estos días pasados ha concluido con una sentencia de 6 años, ¿no?, en base a un proceso abreviado. Segundo, los procesos de legitimación de ganancias y tráfico de drogas todavía está en proceso de investigación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien. Permítame, diputado, su posición al respecto. Yo lo que creo que aquí hay no solamente un encubrimiento de muchas autoridades durante mucho tiempo. El señor Pedro Montenegro no solamente estaba en la universidad, sino se campeaba por todo el país, salía, viajaba y financiaba cosas a la propia policía. El señor Medina, que es el principal implicado, con una relación directa con el gobierno, según su propia declaración, y obviamente también está el señor Moreira. Y está también Kurt, que estaba y fungía como jefe en el aeropuerto, y obviamente se permitía que salga droga de ahí. El narcotráfico ha perforado todas las esferas de justicia y gobierno en este gobierno, porque el gobierno así lo permite. Porque el narcotráfico tiene que ver obviamente con un ilícito que se permite y se promueve en este país. Y obviamente relativizar, decir, contar una historia es fácil, pero la realidad es la que estamos viendo nosotros día a día. Cuando este señor ha estado con gente del Tribunal de Justicia, cuando hay implicados también de este tribunal, cuando hay jueces y cuando hay toda una red totalmente montada en el país y perfeccionada además con la ayuda de muchos del MAS. Concejal, su respuesta: ¿se está salvando a Pedro Montenegro de la extradición? ¿Se lo está protegiendo, como dice la oposición? No, eso ya es un folclorismo político, ¿no? Que normalmente escuchamos de la oposición. Nada serio, nada responsable, simplemente con afanes de hacer politiquería, con un tema tan importante para el país, la lucha contra el narcotráfico. Nadie está diciendo que Pedro Montenegro es inocente o está libre, ¿no? Pedro Montenegro es un hombre que está vinculado, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Gobierno, con una red de narcotraficantes en Colombia, dirigida por un prófugo también de la justicia, Enrique Villarreal. Pedro Montenegro tiene procesos en Bélgica por haber llevado a Bélgica más de 600 kilos de droga, ¿no? Tiene denuncias en Bahamas, en Panamá, en Brasil y en Perú. Con estos países, Natalia, tanto europeos, Alemania, Bélgica, como Bahamas, Panamá, Brasil y Perú, se está realizando una investigación internacional. Desde Bolivia,
Sí, seguro. desde el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público, ¿no? Y le invitamos acá al Eso diputado. es mentira, concejal querido. Yo lo he escuchado. Brasil Por fue favor. el que dio todos los datos que usted me está contando. Yo Fue Brasil. lo he escuchado. Yo le pido que como diputado seas respetuoso y me deje también a mí terminar. No quiero que nos Brasil. mienta, concejal. No le estoy mintiendo. Si usted quiere, vaya a revisar los antecedentes al Le estoy Ministerio de diciendo que Gobierno. fue Brasil. Brasil solicitó en junio. Brasil le dio toda la información al gobierno. Brasil Y hay una red italiana inclusive. Natalia, si no me va a dejar hablar el caballero, yo creo que... Adelante, concejal. ¿No? Brasil solicitó oficialmente en junio la extradición. Sin embargo, desde el 2015, en mayo del 2015, Brasil hace conocer que es buscado en la policía brasilera o en el Estado de Brasil el señor Pedro Montenegro. Del 2015 al 2019, Pedro Montenegro estaba prófugo, evidentemente. En mayo se entrega a él, ¿no? Y lo primero que se lo hace es depositarlo en la cárcel. Ahí se inician los procesos penales correspondientes y hoy día es un sujeto que tiene una sentencia de 6 años, pero que no le exonera, ¿no?, de la investigación por narcotráfico. Empecé con usted, concejal, termino con usted, diputado, la entrevista. ¿Qué le Está responde? clarísimo, Natalia. El país entero sabe cómo actúa este gobierno y cómo quiere tapar su responsabilidad. El señor Montenegro está siendo juzgado por un delito que es menor, por supuesto, y el tema de narcotráfico seguramente va a pasar mucho tiempo. La pregunta es por qué no lo llevan de una vez al Brasil. ¿Por qué en el momento de su captura no permitieron la extradición al Brasil? Porque en el Brasil obviamente hay una investigación, y vuelvo a repetirle, concejal, no he querido obviamente pasarlo por encima, pero esa información que usted nos ha dado, ese relato, ese cuento, sencillamente lo tenía ya Brasil hace mucho tiempo. Hay una red italiana de parte, atrás. Y obviamente está el señor Medina. Falta todavía ver las conexiones que tenía el señor Medina con este gobierno y con el padrinazgo que recibía. Nosotros hemos denunciado precisamente al propio ministro. Con Rafael Quispe hemos estado en Santa Cruz presentando ante la Fiscalía para que declare, inclusive don Evo Morales, porque ahí decía de que él había sido abogado del señor Morales, de Belcé y del propio ministro de Gobierno. No hay nada. No hay absolutamente nada y el señor Montenegro debe estar muy tranquilo, debe sentirse muy fortalecido con lo que le ha pasado, porque no ha pasado nada. Y en definitiva, el narcotráfico se sigue campeando todos los días por este país y obviamente nos está haciendo mucho daño. Eso es totalmente falso. Nos quedan 30 segundos más, concejal. Montenegro cumple sus 6 años y se tiene que ir a Brasil si es que en Bolivia no se le sentencia por narcotráfico y legitimación. Está haciendo el papel de brujo, de mago, que seguramente lo han hecho y nunca han acertado. Lo único cierto, Natalia, es que Medina hizo un depósito a Carlos Mesa. Eso no lo quiere decir la oposición. No, por favor. Usted puede decir lo que quiera en ese tema. decir la oposición. Entonces, no le pagó nada a Ortiz, hay no se gente preocupe. vinculada con el narcotráfico, evidentemente, pero que no va a ser objeto de protección e impunidad por nuestro gobierno. Hay gente vinculada con el narcotráfico que va a ser investigada y va a ser sancionada. Y Pedro Montenegro no va a ser la excepción. Pedro Montenegro va a tener que pagar sus delitos en Bolivia y posteriormente en países que han solicitado. Gracias, concejal. Gracias, diputado. Este tema todavía va a ser de larga repercusión y aquí en la revista tenemos las primeras con el concejal Silva y también con el diputado Gutiérrez que nos acompaña.